los cristianos les dio de un momento a otro por celebrar la Navidad. Este es un regalo anunciado en la historia. El segundo tema fue sobre Zacarías, el sacerdote. Y con el sacerdote Zacarías, que este regalo inmerecido fue un regalo confrontador. Y hace 8 días con Juan el Bautista, que este regalo de la Navidad es un regalo inmerecido y que fue un regalo que implica arrepentimiento. No hay Navidad sin arrepentimiento. Pero además, hace 8 días que nosotros somos preparadores de caminos, que no somos los protagonistas en esta película, que somos como actores y actrices de reparto, porque el protagonista es Dios, que preparamos el camino. Y esto lo aprendimos con Juan el Bautista. Somos preparadores de caminos, pero Dios es el protagonista. Y hoy vamos a ver a la luz de este cuarto personaje o personajes de la Navidad: los ángeles. Los ángeles. Los ángeles son muy importantes en la Navidad. Si ustedes notan las alusiones a los ángeles en la Navidad, desde el anuncio del nacimiento de Jesús a María, es un ángel el que también le dice en sueños a José que no tema recibir a María como esposa. También es un ángel que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, que es muy importante en la Navidad. Y los ángeles en Lucas 2 anuncian a los pastores que estaban cuidando los rebaños, le anuncian el nacimiento del Salvador. Entonces, como ven, los ángeles son muy importantes en la Navidad. Dicen que los ángeles, sabemos por la palabra que los ángeles son criaturas espirituales, sin cuerpo, aunque algunas veces tomaron forma humana. Son creados por Dios para el servicio del cristianismo y de la iglesia. Bueno, después de esta introducción sobre los ángeles, quiero que abran su Biblia conmigo, por favor, en Lucas capítulo 2, versículo 8. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Este es el pasaje donde Lucas nos cuenta acerca de los pastores y los ángeles. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Dios, gracias por esta palabra. Al acercarnos a la palabra hoy, escuchamos estos ángeles que traen esta noticia trascendental, un anuncio trascendental.
al acercarnos a la palabra y ver la Navidad a la luz de estos ángeles que anuncian qué significa realmente la Navidad. Venimos a la palabra hoy. Muchos ven en ese niño que hay en el pesebre un niño indefenso, un niño tierno, muy lindo, ¿cierto? Que hasta lo esconden el 24 con plata para que los niños lo busquen. Algunos ven en ese niño un Jesús prosperador o un Jesús motivador. Alguien que te dice cada mañana, tú puedes, tú eres capaz de salir adelante. Algunos ven en ese Jesús alguien a quien buscar cuando están en problemas. Yo tengo un problema, una necesidad, una enfermedad. Algunos ven en Jesús un solucionador de sus problemas. Pero la noticia que el ángel trae es esta: lo que ha nacido es un Salvador. Un Salvador. Y quiere que le diga una cosa, mi hermano. Si usted ha pecado contra Dios, lo que necesita es un Salvador. Es un Salvador lo que necesitamos. No necesitamos quien simplemente nos diga que somos capaces, que podemos, que dentro de nosotros hay una fuerza poderosa y sobrenatural que es capaz de hacerlo todo. Necesitamos a un Salvador. Esa es la realidad de la Navidad. Este ángel viene a decir que lo que necesitamos es un Salvador. Mire, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Mateo lo había dicho también, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque, mis hermanos, solo Dios puede perdonar los pecados que hemos cometido contra Dios. Porque nuestros pecados son contra Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados que hemos cometido contra Dios? Sino Dios mismo. Y este Jesús es Dios mismo que puede perdonar los pecados que hemos cometido contra Dios. Por eso ha nacido. Lo que ha nacido es un Salvador. Mis amigos y mis hermanos, ¿qué tal si en este diciembre, cuando veamos el pesebre, recordamos que ese niño que hay ahí, más que ese niño indefenso y tierno y dulce, es un Salvador? Y que usted y yo lo necesitamos porque hemos pecado. Nuestra condición de pecado nos lleva con urgencia a necesitar un Salvador. Y ese Salvador, dice el texto que estamos mirando, el versículo 11, un Salvador que es Cristo. Cristo, un Salvador que es Cristo. Cristo Jesús. Cristo el Señor. Mire, Cristo es la palabra para ungido, el ungido de Dios. Cristo es la palabra que significa ungido, significa el Mesías. Este niño que ha nacido, que anuncian los ángeles, que dan esta noticia. Este es el supremo rey ungido, el supremo profeta, el sacerdote. Todas las promesas que se habían hecho están cumplidas en él. Todo lo que habían esperado, 400 años de silencio en Israel, todas las promesas de Dios se cumplen en este niño. El Cristo, un Salvador que es Cristo y que es el Señor. El Señor. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Entonces, el resumen de esta noticia. Miren bien, hermanos, el resumen de esta noticia en el versículo 11, según este anuncio, esta noticia que da el ángel. El ángel viene a anunciar el gobierno eterno, universal, soberano del Señor de señores. En un día, en la historia real, en una ciudad, en un mundo real, un Salvador que tomará nuestras culpas. Cristo, Mesías, que cumple todas nuestras esperanzas. Y Señor, para derrotar todo,
para derrotar los grandes propósitos de la Navidad. Vea conmigo por favor en el versículo 13. Versículos 13 y 14, por favor. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Estos son los dos propósitos de esta gran noticia. Están muy claros. Número 1, gloria a Dios en las alturas. Y número 2, en la tierra paz. Esta es la paz de los que confían en Él. Mire, esta llegada de este niño de la Navidad, esta noticia que nos dan los ángeles, esta llegada de este niño es la mayor revelación de la gloria de Dios, incluso en las alturas. Noten, para dar este anuncio se necesita solo un ángel que viene y le anuncia a los pastores. Pero para responder a este anuncio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántos? Versículo 13, de repente apareció una multitud, dice la nueva versión internacional. Algunas versiones dicen un ejército de ángeles que alababa a Dios, decía gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Lo primero es que Dios es glorificado por medio de este niño. La gloria de Dios por este nacimiento. Y segundo, la paz se esparce en medio de aquellos que reciben este anuncio y que le dan gloria a Dios. Estos son los dos propósitos de la Navidad: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Paz en la tierra. Una gloria que siempre asciende de los hombres hacia Dios y una paz que viene de Dios hacia los hombres. Mire, John Piper lo resume así: su gloria es nuestra paz, su grandeza es nuestro gozo, su belleza es nuestro deleite. El propósito de la creación y la redención es que Dios es glorioso y una humanidad llena de paz debe conocerle y alabarle por su gloria. ¿Usted siente la paz que Dios trae? ¿Usted está experimentando la paz de este anuncio maravilloso del nacimiento de Jesús? Porque la Navidad es que experimentemos esta paz. Sí, la Navidad es que comemos más, que damos más regalos, que gastamos más, que compramos más en Navidad, ¿cierto? Pero la Navidad es que viene un Salvador, que nosotros le damos gloria a Dios y que Él nos da su paz. Vista así la Navidad, ¿cómo estamos viviendo y experimentando nuestras Navidades? ¿Y cómo nos podemos preparar para vivir esta Navidad? En la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Vamos a experimentar la paz que Él trae, la paz que Él trae. Mire, esta paz que ofrecen, que se ofrece aquí, esta paz de la que cantan los ángeles, muy interesante porque parece que esta no fuera la paz para todos. Mire bien: paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. La idea es que incluso con la oferta de Dios de darnos paz a todos, solo su pueblo escogido, el pueblo que recibe a Cristo y confía en Él como Salvador y Mesías y Señor, solo su pueblo escogido experimentará la paz que Él trae. Esto es paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor. Mire, en Lucas 5, cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan y lleven el mensaje, que toquen las puertas, que anuncien, y entonces les dice esto: en cualquier casa que ustedes entren, digan paz a esta casa. Esa es la oferta de paz para todos.
paz a esta casa. Es la oferta de paz para todos. Y si allí hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Dicho de otra manera, la paz de Dios es ofrecida a todos, pero no todos reciben esta paz. Esta es la idea. Solo los hijos de paz la reciben. Ahora, tal vez usted se pregunta, ¿cómo sé yo si soy un hijo de paz? ¿Cómo sé si esa promesa de que paz entre los hombres en quien Él se complace, yo estoy ahí? La respuesta es muy sencilla. Es que usted recibe al pacificador. Es que usted recibe al pacificador. Esa es la respuesta para saber si somos los hijos de paz. Es que recibimos al pacificador. Nuestro deseo para esta Navidad es que disfrutemos de esta paz. Ahora, ya nos mencionó el pastor Diego en estos días, citando al profesor Fernando Mosquera, que hay esencialmente dos tipos de paz. Que hay una paz política que los gobiernos buscan, y es legítimo hacer acuerdos y negociaciones por una paz política que permite que las sociedades vivan en armonía. Hay países donde no hay ejército, ni siquiera hay policía, y hay muchos países que viven en paz, en una paz política. Pero que la Biblia habla también de esta paz del corazón que solo es resultado de la obra de Cristo en nuestra vida, y que es la paz que Él da. Jesús ha venido a inaugurar esa paz en el pueblo de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Déjeme señalar tres relaciones de esta paz nuestra y de esta paz de la tierra. Tres relaciones o niveles de esta paz que nosotros necesitamos experimentar. Que nosotros buscamos esta paz, disfrutamos esta paz. Primero es la paz con Dios. Segundo, la paz con nosotros mismos. Y tercero, la paz con los demás. Ahí entran todos. La paz con los demás. Esta paz con los demás, dice Pablo, en lo que dependa de ustedes, vivan en paz con todos, ¿cierto? Recuerden que a veces es difícil vivir en paz con la gente, ¿cierto? Hay gente que es muy difícil. Pero Pablo dice, en lo que dependa de usted, viva en paz. Pero bueno, estas tres relaciones de paz, mencionémoslas así muy brevemente, cada una de estas tres relaciones de paz, ¿sí? Asegurémonos de que estamos disfrutando tanto de esta paz como podemos. Pero antes de mencionar estas tres relaciones de paz, decir esto: el ángel pone junto esto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y eso no se puede separar. Eso no puede estar separado. Si usted quiere experimentar paz en estos tres niveles, paz con Dios, paz con usted mismo y paz con los demás, primero es la gloria a Dios. Eso no se puede separar, porque ustedes verán que hay mucha gente que busca la paz por distintos medios, haciendo cosas, intentando cosas, pero si no hay primero gloria a Dios, no hay paz. Entonces, la idea central de la paz es que Dios quiere darte la paz siendo la persona más importante en tu vida. Esa es la idea central de la paz. Es que Dios quiere darnos su paz siendo Él lo más importante en nuestra vida, la persona más gloriosa en nuestra vida. Mire, en el Nuevo Testamento 5 veces la Biblia llama a Jesús que Él es nuestra paz, el Dios de paz. Quienes están tomando notas tal vez puedan leerlo más luego en sus casas. Romanos 15, 13, 16 al 20, Filipenses 4, 9, Primera de Tesalonicenses 5, 23, Juan 14, 27. Él mismo es nuestra paz. Porque lo que nos pasa muy comúnmente es que nosotros sí queremos la paz de Dios, pero sin Dios.
Queremos los favores de Dios, pero sin Dios. Queremos que Dios nos saque de apuros, de aprietos, que nos provea, que nos ayude, pero no queremos a Dios, porque es que Dios todo el tiempo. Queremos un Dios como un Dios de bolsillo, que lo vamos sacando cuando lo vamos necesitando. La paz que Dios da no es así. No hay paz de Dios sin Dios mismo. Esa es la realidad. Nunca podrán ser separadas esas dos realidades. Esto es lo que dicen los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Si queremos que la paz gobierne nuestras vidas, Dios debe gobernar nuestras vidas, Cristo debe gobernar nuestras vidas. El propósito de Dios no es darte paz sin Él. El propósito de Dios no es darnos la paz sin Él. Así que la clave de la paz es mantener unidas las cosas que los ángeles mantuvieron unidos: la gloria a Dios y la paz a los hombres. Un corazón decidido a mostrar la gloria de Dios conocerá la paz de Dios. Si usted está resuelto, decidido a mostrar, a vivir la gloria de Dios, con seguridad usted podrá experimentar la paz de Dios. Y esta es la paz con Dios, la primera paz, ¿sí? La primera paz, la paz con Dios. Esta es la necesidad más básica que todos tenemos. Y es fundamental para tener paz con nosotros mismos y paz con los demás. Esta es la primera gran relación de paz que necesitamos tener, la paz con Dios. Tal vez usted está preocupado porque se siente angustiado, porque no encuentra el rumbo en su vida, porque está paralizado por el temor, por el miedo, por decisiones equivocadas, y no haya paz en su corazón. O tal vez usted sufre con relaciones difíciles, personas difíciles de aguantar, y usted siente que no hay paz en usted. Es que primero es la paz con Dios. ¿No será que estamos buscando al revés? Hacer la paz con los demás, con la gente, y hacer la paz con nosotros mismos, antes de entender que primero es la paz con Dios. Este es el anuncio de los ángeles, que primero es la paz con Dios, y es la necesidad básica para las demás relaciones, es fundamental para las demás búsquedas de paz. Si no vamos primero a Él, todas nuestras experiencias de paz serán superficiales y temporales. Mire, Romanos 5:1 dice: habiendo sido justificados por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental que esta paz que encontramos en Dios es una paz que nos ha sido entregada y garantizada por Jesús. Y este es el mensaje de la Navidad: que Jesús nació en un mundo real, en una historia real, no de la fantasía, para traernos la paz, para que hagamos la paz con Dios, y a partir de la paz con Dios podamos vivir en paz con nosotros mismos y en nuestras relaciones interpersonales. Eso es lo que dice Romanos 5:1: habiendo sido justificados por fe. Por fe hemos sido justificados por fe, no por nuestras obras, no por asistir a la iglesia cada domingo juiciosos, ni por los diezmos, ni por servir a la gente, ni por ayudar a los pobres. No es por eso. Somos justificados gratuitamente por Dios por medio de la fe. Creemos en Jesús como Salvador y Señor y tesoro supremo de nuestras vidas. Estamos unidos a Él y Dios cuenta su justicia como nuestra. Esta es la justificación. Esta es la doctrina de la justificación. El resultado de la paz con Dios, porque Dios quita su ira de nosotros y la pone en Jesús, en la justificación. Respecto a la paz con nosotros mismos, ¿cómo le va a usted viviendo con los demás, hermano y hermana? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente en las relaciones interpersonales? Si tenemos paz con Dios,
Primero pensemos antes de las relaciones con los demás en la paz con nosotros mismos. Cuando tenemos paz con Dios, al ser justificados por Él, podemos comenzar a crecer y disfrutar de la paz con nosotros mismos. Cualquier sensación de culpa, ansiedad, miedos que tienden a paralizarnos. Es clave creer en las promesas de Dios para glorificar a Dios. Mire, Filipenses 4:6 es uno de los pasajes más claros en este sentido. Filipenses 4:6 y 7 dice: por nada estén afanosos. Afanosos es ansiedad. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta es la paz con nosotros mismos que resulta de la paz que experimentamos y que tenemos con Dios. Si nuestros corazones, hay otro texto que dice que el corazón es engañoso, que es engañoso el corazón. Tantas cosas que guardamos, que tenemos en nuestros corazones, es que necesitamos experimentar primero la paz con Dios. Cuando venimos a Él y confiamos en Él como nuestro amante, poderoso Padre Celestial para ayudarnos, su paz viene a nosotros y nos estabiliza y nos protege de los efectos destructores de nosotros mismos, de la ansiedad, de la culpa. Entonces podemos caminar. Y nuestro Dios recibe la gloria y nosotros recibimos su paz. Nuestro Dios recibe la gloria y nosotros recibimos su paz. Hagámoslo en esta Navidad. Llevemos todas nuestras ansiedades y nuestras culpas y nuestras cargas y damos gloria a Él. Gloria a Dios en las alturas y experimentamos su paz. Finalmente, de estas tres relaciones de paz, la paz con los demás. Y aquí la pregunta que estaba haciendo: ¿cómo le va a usted en las relaciones con los demás? Cierto que hay gente muy difícil, pero es cierto que nosotros somos muy difíciles también. Cierto, porque es que uno dice, qué gente tan difícil, pero es que nosotros somos. Cierto. Y a veces nos enojamos tan fácilmente y somos cambiantes en nuestras formas, porque uno ve fácilmente los errores de los otros, ¿cierto? Pero los de uno, es que los errores de uno son chiquiticos, pero los de los otros, eso es grandísimo, eso es una tragedia. La tercera relación de paz que Dios trae mediante la paz con Él es la relación con los demás. Esta relación es clave, pero mire lo que decíamos al comienzo. Pablo, Romanos 12:18 dice: si es posible en cuanto de vosotros dependa, estén en paz con todos los hombres. O sea, si hay alguien que no está en paz con usted, que no dependa de usted, ¿sí? Si hay alguien que está en discordia y que lo ve por allá, que no dependa de usted, que no sea por usted, ¿cierto? Inclusive eso es tan evidente y tan constante y tan frecuente en nuestras propias familias, y más con estas familias paisas tan grandes, que no falta quien en la familia tiene una discordia. Y saben que en las fiestas de madres, en las fiestas de Navidad se aumentan las riñas. Las estadísticas dicen, vea, aumentaron las peleas callejeras, las peleas en las casas, en las fiestas familiares. Curioso, pero en las fiestas familiares es donde se aumentan las estadísticas de agresiones y de peleas. La paz con los demás, esta es la otra relación de paz que este niño nacido en Belén viene a inaugurar, viene a anunciar. Esta es otra consecuencia de ese nacimiento. Para mí, hay una cosa que me ha ayudado mucho en la relación con los demás. Es que uno tiene que recordar siempre cuánto Dios le perdonó. ¿Cuánto Dios te perdonó? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué hizo Dios por ti? Porque cuando somos conscientes de eso, la falta de la otra persona se ve más pequeña.
La falta de la otra persona se ve más pequeña cuando tú eres consciente de la gravedad de tu pecado, de la gravedad de tu maldad. ¿Recuerdan la parábola, la historia de los deudores? Este hombre que le fue perdonada una gran deuda, pero él luego no quiso perdonar una deuda pequeñita que tenían con él. Nosotros somos así muchas veces, porque creemos que lo que han hecho contra nosotros, eso es inmenso, y no somos capaces de perdonar la deuda pequeña. Efesios 4:31-32 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ayuda muchísimo cultivar una actitud de sorpresa. Sorpréndase cada día por lo que Dios ha hecho en usted. Si nos sorprendemos, si nos maravillamos por lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha hecho, cómo nos ha salvado, de dónde nos ha rescatado, qué ha hecho por nosotros, cultivar esta actitud de estar sorprendidos por lo que Dios ha hecho en nosotros, nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales y en la paz con los demás. Piense cuánto le perdonó Dios y entenderá que lo que le están pidiendo a usted en esa relación es muy poquito. Es muy poquito, el perdón que le están pidiendo es muy poquito. Y puede que le devuelvan en la cara y puede que no le entiendan, puede que pase todo eso, pero así le pasó a Jesús. Él ofreció perdón, extendió sus manos y muchos lo rechazaron. Y eso es doloroso. Siga sorprendiéndose. A pesar de eso, siga sorprendiéndose. Siga sorprendiéndose por lo que Dios ha hecho. Usted tiene paz con Dios. Experimenta la paz con usted mismo por esa paz que Dios trae, y puede tener paz con los demás, en las relaciones con los demás. Pero esto es la obra de Cristo en nosotros. Seguimos confiando en Dios, en saber lo que Él hace. Gloria a Dios. Esto es lo que tenemos que practicar y tenemos que vivir todos los días. Dar la gloria a Dios, dar la gloria a Dios, dar la gloria a Dios para experimentar la paz. Este es el anuncio. Resumo, una noticia que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Una noticia poderosa, trascendental, real, de la vida real, y dos consecuencias: que Dios recibe la gloria y nosotros recibimos su paz, y que esas dos cosas no se pueden separar, y que esta paz de Dios se expresa en nuestras relaciones. Primero paz con Dios, luego paz con nosotros mismos y paz con los demás. Esta es la paz a la que hemos sido llamados. Y miren, cuando participamos de la comunión, de la cena esta mañana, recordemos el precio de nuestra paz. Isaías dice que el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Hoy que vamos a compartir la cena, a celebrar la cena del Señor, recordamos el precio de esta paz. Recordamos su sacrificio, su cuerpo molido por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, y la sangre derramada por nuestros pecados. Dice que por sus heridas hemos sido sanados. ¿Podemos dar gloria a Dios? ¿O podemos buscar la paz por nuestras fuerzas, con nuestros argumentos, tratando de vivir en paz con nosotros, con los demás? La Navidad es que vino un Salvador, pero tú necesitas reconocer que estás perdido. La Navidad es que necesitamos dar gloria a Dios para experimentar esta paz. Cierre sus ojos y le damos gracias al Señor
pero también venimos meditando. Mira en tu corazón, revisa en tu corazón. ¿Necesitas un Salvador? Tú y yo que hemos pecado contra Dios, necesitamos un Salvador. Y el que nació en la Navidad fue el Salvador. El Señor, el ungido, el Mesías, el prometido. Ven a Él. Ven a Él porque estoy seguro que así como yo, tú necesitas la paz. Y así como yo, tú necesitas aprender a darle la gloria a Él y a mantener esas dos cosas unidas, la gloria a Él y la paz para nosotros. Dios, anhelamos tu paz, anhelamos la paz tuya, anhelamos. Hemos buscado por nuestras fuerzas, hemos buscado con nuestros argumentos la paz, pero esta paz solamente la puedes ofrecer tú y la puedes dar. Mientras estás meditando, cantemos juntos, adoremos al Señor juntos. Damos gracias y gloria a Dios por el Salvador. Damos gloria a Dios. La gloria va dada para Dios y Él envía su paz. Tal vez hoy estás anhelando la paz en alguna de estas dimensiones. Y aquí está el Señor, en este anuncio del ángel de la paz que sobrepasa todo, que lo llena todo. A ti, hoy Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de